Esto es Informando Toy y en este video estaríamos hablando de los campistas que llegan a aparecer durante Jurassic World Camp Cretaceous, y creo que es algo que muchos han comentado respecto a que parecería que son prácticamente invencibles. No pueden lastimarse o realmente no llegan a mostrar alguna seña de que se llegan a lesionar gravemente, y miren que han llegado a estar en situaciones no solamente de riesgo, sino donde tal vez si nosotros nos imaginamos en esas mismas situaciones, seguramente saldríamos con más de un hueso roto. Y de eso vamos a hablar precisamente. ¿Acaso los campistas de ese campamento cretácico son invencibles? Pues bueno, de inicio yo creo que la escena en donde más se llegó a criticar y es donde más se llegó a pensar precisamente en esto, en qué tan invencibles o irrompibles o yo que sé con respecto a que no se lesionaban, era cuando llegaban a estar en aquella tirolesa y la Indominus Rex iba tras ellos, haciendo que la torre, uno de los extremos de esta tirolesa, llegara a caerse, haciendo que los mismos campistas llegaran a caer hasta el mismo suelo. Ya al final vemos cómo es que ellos simplemente con algunos rasguños, su ropa un poco rota tal vez y manchas de tierra, pero realmente no llegan a presentar algún daño, alguna lesión. Y de ahí también podemos recordar que hay un momento en donde en el monorriel, primero sabemos sobre la caída de Ben, la cual tal vez no haya sido mortal, pero definitivamente algún daño pudo haber recibido. Y también el resto de campistas llegan a saltar precisamente del monorriel para llegar a pues encontrarse en un punto en donde pudieran llegar al puerto y obviamente llegan a caer nuevamente. ¿Cómo es posible que ninguno de ellos haya presentado alguna lesión, o en el sentido más estricto, cómo es posible que sigan con vida después de semejante caída? Y de hecho la ciencia y también algunos casos estadísticos están aquí para hablarnos al respecto, y es que la ciencia nos dice que podemos llegar a sobrevivir caídas demasiado altas, y de hecho el récord está puesto en que el humano puede llegar a sobrevivir hasta una caída de 30.000 pies de altura, que serían alrededor de 9.000 metros. Así es, de hecho hay dos casos registrados en donde se ha llegado a tener que personas llegan a sobrevivir tanto una caída de 20.000 pies como de 30.000 pies, lo cual serían 6.000 metros y 9.000 metros respectivamente. Esto de hecho está hasta registrado en el libro de récord Guinness, y la persona que llegó a sobrevivir la caída más alta, que es la de 30.000 pies, es una azafata de nombre Vesna Vulovic, quien en los 70s llegó a caer de un avión, un accidente, pero el punto es que cuando cae, cuando llega precisamente a aterrizar, la situación es que ella sobrevivió, sí, definitivamente con huesos rotos, con daños en riñones y pulmones, pero al final sobrevivió, pudo llegar a contar su experiencia. Y si ya hablamos de estas alturas, precisamente 6.000, 9.000 metros de altura, ¿por qué no pensar que una caída de 50, 20 metros podría sobrevivir un niño? Lo cual ya también sabemos que al ser más jóvenes, al ser más ágiles, sí podrían llegar a sobrevivir estas caídas sin un rasguño considerable, sin ninguna lesión de importancia. Y es así como precisamente, bueno, esto nos estaría dando al menos una pista de cómo es posible que llegaron a sobrevivir al menos estas dos caídas. Y también yo llegaría a agregar el hecho en donde Yasmina sí llega a lesionarse en algún punto, y esto es cuando trata de librarse de la Mosasaurus, ese momento en donde llega a salvar a Darius y a Sammy, siendo distracción para que la Mosasaurus no se los devorara, pero ella también poniéndose en peligro. Ya de ahí Kenji la ayuda con esta cuerda, bueno, con este cable que hace que se acerque un poco hacia la zona de gradas, pero la Mosasaurus llega a salir rompiendo este cable. Ella salta y ahí se llega a lastimar una de sus piernas, en específico me parece que fue su tobillo.
Y yo debería mencionar que en toda la serie nos llegan a comentar que Yasmina es de los campistas la más atlética, la mejor preparada físicamente, y yo estaría pensando en que eso es un buen argumento para pensar cómo es que ella llega a lesionarse, sí, pero no de gravedad, no llega a romperse el hueso de la pierna, pero a cualquier otro de los campistas, si hubiera tenido la necesidad de saltar lo que Yasmina llegó a saltar, posiblemente su resultado hubiese sido muy, pero muy diferente. Luego, otra cuestión que creo que se llega a criticar bastante es la de cómo es posible que los campistas hayan llegado a huir de diferentes dinosaurios a lo largo de la serie. Al menos creo que dos son muy claros, y es en el caso del Carnotaurus y también de la Indominus Rex, teniendo el antecedente de cómo es que la Indominus Rex llega a devorar a otras personas que corrían de ella. Bueno, ¿cómo es posible que Darius y compañía, el resto de los campistas, hayan podido escapar tanto de la Indominus Rex como el Carnotaurus Toro? Y de hecho, durante la misma serie nos dan precisamente una pista de cómo fue posible eso. Y es justo cuando Kenji y Darius están huyendo de la primera vez en donde encuentran al Carnotaurus Toro, antes incluso de que llegaran a bautizarla. Bueno, llegan a comentar, y esto es Darius, que en línea recta podría llegar a ser muy veloz, pero tenía problemas con las curvas. Esto lo hace justo antes de que llegue a dar una vuelta abrupta, haciendo que el Carnotaurus Toro llegue a caerse, y obviamente esto dándoles tiempo para que puedan huir y llegar obviamente a la cerca, y ya sabemos el resto de la historia. Esto llegan a volverlo a hacer en cierta medida con la Indominus Rex. Obviamente ya después no se presenta lo mismo, ya tienen que estar en un vehículo para tratar de huir de la Indominus Rex, pero yo creo que eso es una pista bastante buena que al menos estaría argumentando el hecho de cómo es posible que hayan escapado de estos dos dinosaurios. Así que yo no diría que son invencibles los campistas, pero al menos hay evidencia, tanto ya lo notaron, científica y estadística, que nos permite al menos justificar cómo es posible que hayan sobrevivido a estas situaciones con las cuales se llegaron a enfrentar durante la primera temporada de Camp Cretaceous. Seguramente en la segunda volveremos a ver otras situaciones, además de que el hecho en donde Yasmina sigue lesionada de su pierna se llega a notar en el teaser que fue liberado recientemente, ya que ahí la vemos con una especie como de torniquete o una especie de yeso para ayudarla a tener soporte. Así que al menos el riesgo y las lesiones sí son algo que están presentes en Jurassic World Camp Cretaceous. Yo no diría que son invencibles, pero que al menos el guión en ciertos momentos los llega a ayudar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es demasiado forzada la forma en cómo llegan a salir casi sanos y salvos de las situaciones? ¿O consideran, así como yo, que está bien justificada? Muy bien, su comentario me gustaría llegarlo a leer, y sin más estaríamos llegando al final de este video, esperando que les haya agradado, y si es así no olviden en dejar su like, suscribirse al canal, y nosotros Informando Toy nos estaremos viendo con más de Jurassic World Camp Cretaceous y con muchos más videos. Hasta la próxima.